He viajado en avión hasta Berlín leyendo este libro de Samantha Schweblin, residente en Berlín, una de las grandes escritoras actuales. Una vez más, yo había hablado previamente de lo que ella escribía y había dicho que lo que hay en la lectura de Samantha Schweblin es puro asombro del lector frente a lo que lee, hasta el punto de que ese asombro le lleva a descubrir cosas nuevas de algo cotidiano que jamás había reparado, y de esa lectura uno sale siempre cambiado. Recomiendo mucho un libro que hace una semana que ha aparecido en España y que llega hoy a la biblioteca, El buen mal. Valeria Luiselli, un libro que me encanta, escritora mexicana que vive en Harlem, en Nueva York. Este es un libro muy curioso en el que mezcla vida cotidiana con la vida en el metro y con un poeta que tutela toda la novela. Excepcional, en mi opinión. En un momento determinado, en un libro anterior suyo que se llama Papeles falsos, que fue el primero que Valeria Luiselli publicó, se da un fragmento en el que ella habla de zona de descarga, está en la Ciudad de México, entiendo, y se mezcla Wittgenstein con el lenguaje como una gran calidad en construcción de barrios modernos. Wittgenstein entiende que la ciudad está hecha de fragmentos, de zonas viejas, oscuros pasajes, y en la otra parte del fragmento de zona de descarga se observa que la metáfora de Wittgenstein es muy tentadora, pero que donde la narradora se encuentra las cosas son más complejas, donde ella está, porque el lenguaje y la ciudad son el eco perpetuo de un temblor. La narradora escucha que dicen las voces ahí afuera, y una voz dice, en el plano de los... dicen, vamos a romper todo, de acá hasta acá. Pero ¿y dónde vamos a poner el cascajo?, le preguntan. Aquí, mira, vamos armando la montañita y ya luego vemos. Mezcla entre metafísica y construcción, es decir, y vida cotidiana. Para mí es un fragmento que siempre he valorado. Mariana Sández es la autora de este libro, La vida en miniatura, publicado por la editorial Impedimenta. Este es un libro emocionante y de gran maestría técnica. Mariana es argentina, ahora vive en Madrid, y su libro, La vida en miniatura, es una novela conducida por las voces de dos mujeres que alternan su discurso y al desplazarse a todos los laterales posibles de su fábula sobre cómo la idea de mandarlo todo al diablo nos revelan que en realidad solo la literatura, con sus insignificantes pero dorados secretos laterales, está en el centro de la casa grande de la vida. Hay un momento alucinante en el que una mujer que ha estado 60 años trabajando al servicio de sus ancianos padres, que ha sido esclava sin escapar jamás de su mundo, en la estación de Londres, en la que las acompaña una vez más en un viaje, decide escapar. Y se ve casi literalmente como si fuera un plano cinematográfico, la persona o personita de ella moviéndose en el centro del espacio y escapando del lugar en el que está para entrar en una historia nueva, diferente, una historia de las nuevas que también en Samantha Schweblin nos proporciona y que cambian todo nuestro paisaje. Matrioscas, libro escrito en catalán, con un lenguaje soberbio, extraordinario, muy meticuloso, de una gran inteligencia, también con traducción al castellano. Habla de dos mujeres, madre e hija posiblemente, en lugares diferentes del exilio, y básicamente es la denuncia de cómo en las guerras, sean del matiz y del estilo que sean, todas las guerras continúa estando la violación de las mujeres, de las que no se da cuenta nunca, pasa como una cosa fatalidad en la que en ningún momento se denuncia, pero ya es una costumbre, sea la guerra que sea. En parte se explica porque la guerra significa el fin de todo diálogo y democracia y civilización.
pero en todo caso es algo que se da por consustancial a una guerra y que esta novela denuncia con una espléndida inteligencia. Seleccioné también Peter Handke desde Barcelona por la importancia que ha tenido siempre en lo que he hecho, escrito, leído, a partir del momento en que leí Carta breve para un largo adiós, o bien este ensayo sobre el cansancio. Son libros que siempre me han roto las costuras de lo que yo pensaba que era la narración. En concreto, cuando leí Carta breve para un largo adiós, era un novelista de mi edad que hablaba de algo que no se hablaba nunca en las novelas españolas de la época. Salía la televisión, salía la música pop, salía Van Morrison. Yo me di cuenta de que tenía ganas siempre de hablar de algo que era consustancial a mi generación. Y todo esto no aparecía en las novelas de aquella época, y Handke me dio el camino para atreverme a hacerlo, ¿no? Aparte que la misma estructura del libro de Carta breve para un largo adiós conduce a una pareja que se persiguen por Estados Unidos hasta la casa del cineasta John Ford, donde descubrimos todos que John Ford hablaba en plural. Decía, nosotros pensamos, o sea, como los americanos. Su pensamiento no era singular, era nosotros. Eso quizás se ha perdido. Juan Ramón Ribeiro es para mí, ha sido siempre como el hombre de letras. En Prosas apátridas, él es interesante que es paradigma del hombre de cultura. No sé lo que es exactamente un hombre de cultura, pero si existe yo me acerco a esa idea. También creo serlo. En el sentido que le daba a ese concepto el magistral fracasista, me llamo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Este es su diario, que es recomendable al máximo. Es el hombre de cultura, es aquel que elimina lo diverso y hace patente el caos que agobia a la mente creativa. Dominar lo diverso pues significa pensar una cosa y otra contraria y salir indemne de la situación. Él cuenta que leyendo hacía poco a Cervantes en su diario, La tentación del fracaso, cuenta que estaba en su casa, en el despacho, leyendo a Cervantes y le vino una idea que le pareció genial, una obra maestra para la literatura seguro, y la estaba cazando, arponeando, dice él, cuando llamaron al timbre a la puerta y se le fue toda la idea y se quedó. Es un poco un ejemplo de una prosa que yo llamo, como el título, La tentación del fracaso, que conduce al fracaso, conduce a la sensación de fracasista. El fracaso general de quienes escriben no es alarmante, simplemente que la imposibilidad de la escritura está en Robert Musil, en este libro alucinante, que ha sido calificado el primer libro del siglo XXI, en los años 30. Está escrito, no lo pudo terminar, porque la realidad contemporánea indica que la realidad es muy compleja, se nos escapa por completo y es dificilísimo abarcar lo que escribimos. Ignacio Martínez de Pisón, escritor ejemplar para mí, Ropa de casa, son sus memorias de su adolescencia y de su llegada a Barcelona cuando conoció el mundo en el que yo me encontraba también, un gran amigo, y que habla de cómo un escritor de provincias llega a Barcelona con 23 años y trata de abrirse camino en la escritura. Y hasta aquí.